Luego de meses de incertidumbre, Carolina Cose aclaró su postura sobre el plebiscito que promueve el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio para reformar el sistema de seguridad social. En un comunicado publicado el viernes, Cose dijo que no acompañará la iniciativa, ya que los cambios en esta materia requieren cierto consenso que la propuesta del PIT-CNT no ha logrado concitar hasta ahora. El pronunciamiento de Cose implica todo un cambio para la campaña electoral en un tema que daba pie a críticas del oficialismo y estaba resultando incómodo para el Frente Amplio. Este no es, sin embargo, el único tema urticante para la coalición de izquierdas. El resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela sigue generando discusión en la región y aquí en Uruguay el oficialismo le reclama al Frente Amplio un pronunciamiento más contundente en el que se denuncie la ilegitimidad del triunfo de Nicolás Maduro. En este contexto, la fórmula Cose-Orsi comenzó el viernes una recorrida por todo el país que tuvo como primer punto el departamento de Artigas, donde los blancos acaban de sufrir el impacto del caso Caram y Valentina Dos Santos por el otorgamiento irregular de horas extras en la Intendencia. Vamos a conversar de todos estos temas con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. ¿Qué tal? Buen día, Pereira. Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Un placer y saludo a toda la audiencia. Con este pronunciamiento de Cose, vayamos a eso. ¿Se sacan un problema de encima, digamos, para la campaña? Se lo pregunto porque lo decía recién en la introducción, ¿no? En el oficialismo se cuestionó reiteradas veces la indefinición de Cose al respecto. En el oficialismo solo hablan del Frente Amplio. Digamos, tienen enormes problemas dentro de la coalición. De hecho, votan proyectos de ley pidiéndole al presidente que los vete. Digamos, cosa más irregular que esa no debe haber en ningún lugar. Y se creen con la sabiduría y la altura política como para pedirle hasta hoy al partido más grande del Uruguay que actúe como ellos actuarían. Y está claro que nosotros no vamos a actuar como la derecha del Uruguay ha actuado. Y esto es prudencia, esto es intentar unir al Uruguay, esto es intentar decirles a los uruguayos lo que pensamos, pero no con las recetas de la derecha, digamos. Por ejemplo, Mm. dicen insistentemente dicen, es muy incoherente que los líderes partidarios vayan con posiciones diferentes a las elecciones plebiscitarias vinculadas a la seguridad social. En Uruguay hubo dos plebiscitarias, una en el 89, donde Sanguinetti y Valle fueron con posiciones diferentes, Ujú. votaron diferentes, fundamentaron diferentes, y tenía costo fiscal, que fue la de que los jubilados ajustaran por el índice medio de salarios, una iniciativa Sí. impulsada por la Asociación de Jubilados, por la ONASPU. En el 94 hubo una segunda iniciativa impulsada por el PCNT y la ONASPU, que la defendían Colotuso y Murro públicamente, en la que se impedía, a través de rendición de cuentas o ley de presupuesto, una ley de enorme cantidad de artículos, que se incluyeran artículos vinculados a la seguridad social. En ese caso fueron en posiciones contrarias Volonté y La Calle. Ujú. Entonces, decirnos ahora a nosotros que nuestros compañeros no pueden tener posiciones diferentes es ser coherente con su propia historia, ¿me Bueno, explico? pero ahí en todo caso, ese argumento ya quedó atrás, ¿no? O sea, No, por para usted supuesto, pero imagino que le no es mejor, digo, no es, cuando ese argumento sí. se termina, pero nunca lo dijeron, ¿no? Hasta ahora Ujú. siempre dicen, tal y cual deberían tener la misma posición. El Frente Amplio debería mandatar, pero ¿y cuando ellos tuvieron que mandatar? ¿Mandataron? Mandataron en el 89 por el ajuste de las jubilaciones y pensiones a través del índice medio de salarios, mandataron en el 94 para que no estuvieran en leyes de presupuesto de rendición de cuentas artículos vinculados a la seguridad social, no mandataron, En esos dejaron casos libertad. no eran fórmula, ¿no? Las ¿Eh? posiciones diferentes de Valle y Ah, Sanguinetti no pero eran a una ver si fórmula vio presidencial. los personajes que le nombré, ¿no? Volonté y Lacalle, Sanguinetti y Jorge Valle. Ujú. No es que Por les eso no era dije fórmula hoy, presidencial, por eso le digo. pero el Frente Amplio le dio libertad de acción y la fórmula presidencial ahora resolvió no acompañar con su voto a la papeleta. Y fue una fundamentación muy completa la que dio Carolina Cose y valiente, porque ella dijo que iba a esperar
No es que nunca dijo que se iba a expresar, dijo cuándo se iba a expresar, cuando el Frente Amplio se expresara luego de la elección interna en sus órganos de dirección. Una vez que el Frente Amplio se expresó y le dio libertad de acción a la totalidad de sus hombres y mujeres, a la totalidad de sus partidos y a la totalidad de todos quienes componemos el Frente Amplio, ella se expresó y lo dejó claro. Y se expresó con una cuestión que puede decirse que es de forma, pero en este caso la forma hace al contenido. A ver, ¿por qué dice eso? Porque Porque usted decía recién, su argumentación fue completa. Desde el oficialismo dicen, no fue completa porque en realidad no, lo que pero hizo repito, nosotros fue no decir, respondemos al oficialismo. no, ya le entiendo, pero a lo que voy es, como argumento, ella lo que dice es, bueno, no apoyo porque esta opción, esta iniciativa de reforma constitucional del sistema previsional no generó los consensos necesarios. Y entiendo que en este tema, dice ella, bueno, tiene que haber un consenso muy amplio. Pero en realidad, en el tema de fondo, no dijo si está de acuerdo o no. No dijo qué pasa si, por ejemplo, gana efectivamente el plebiscito como tal, ¿no? Pero si gana el plebiscito como tal, todos tienen que decir qué van a hacer, no solo el Frente Amplio. Todos los partidos tienen que tener una política para ver qué hacer, para ver efectivamente cómo enfrentar una decisión que es popular, que lo define el pueblo uruguayo con su voto. ¿Cuál es la obligación que se le quería adjudicar a Carolina Cose? Que se expresara. Carolina Ujú. Cose se expresó. ¿Por qué vía se expresó? Por una que es muy potente. El Frente Amplio sostiene que para algunos cambios sociales de esta magnitud se precisan amplios consensos sociales. De hecho, una de las críticas que se le hizo a la reforma 20.130, además de que no cumplió con el compromiso de campaña de la calle de no bajarle la edad a los que ya estaban trabajando, además que recae la totalidad del financiamiento en la espalda de trabajadores y trabajadores con más años de trabajo y con jubilaciones medias de menor valor económico. Además de que de todas estas críticas se colocó una crítica que fue que no tuvo consenso social alguno. Es decir, ni la organización de jubilados estaba a favor, ni los trabajadores. Es decir, el apoyo social que tenía esta reforma, como se ve tanto en las encuestas de opinión pública como en las organizaciones que estuvieron en contra, no generaban ese consenso social. Y lo que Carolina expresa es que esta iniciativa del PIT-CNT, con todas las buenas intenciones que pueda tener, tampoco expresa ese consenso social. Con lo cual, el diálogo social presentado por el Frente Amplio como programa, es decir, Ujú. como la vía que todos compartimos para resolver el tema de la seguridad social, es la herramienta más válida, ¿me explico? Entonces, acá la forma hacia el contenido, porque nosotros pensamos que hay que ampliar lo máximo posible la base de una transformación de la seguridad social. Y en este caso, este plebiscito no lo ha logrado, ni dentro del Frente Amplio ni dentro del conjunto de las organizaciones sociales, ¿no? Mm. Ahora, de todas formas, el Frente Amplio ya había definido continuar con la libertad de acción en torno a este tema, ¿no? Pero con el Claro, pronunciamiento claro. en contra de la fórmula, ¿no adquiere más peso simbólico, digamos, el rechazo al plebiscito? Bueno, no hay duda que la posición de Carolina no es una posición más. Digamos, nosotros decimos que hemos construido la fórmula más potente y le hemos colocado como tarea a la fórmula el cumplimiento del programa del Frente Amplio y al mismo tiempo que nos lidere durante todo este tiempo para ganar la elección y transformar el Uruguay, que fue lo que el Frente Amplio hizo cuando llegó en 2005. Y bueno, en la lógica de ganar la elección y transformar el Uruguay, en la lógica de cumplir con nuestro programa, la fórmula se ha expresado y yo creo que ahora nadie puede decir que no hay una posición clara de quienes encabezan la fórmula presidencial del Frente Amplio. La posición es clara, a algunos les gustará más, a algunos les gustará menos, pero es clara, Ahora, ¿qué lugar va digamos, a tener pero este tema en la campaña como tal? Pienso, la postura contraria de la fórmula, ¿va a ser parte de los discursos de campaña o no? bueno, eso se irá viendo, no es el único tema que el Uruguay tiene que resolver, ¿verdad? El Uruguay tiene que resolver la seguridad social, que es un tema muy importante, pero tiene que resolver la pobreza infantil, tiene que resolver temas educativos vinculados a la quita presupuestal que este gobierno le hizo y al daño a la educación pública que este gobierno ha hecho.
tiene que resolver temas del empleo, sobre todo el empleo de baja calidad, de trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos, tiene que resolver, como ha planteado Yamandú en varios discursos, la revolución de las cosas simples, que no falten medicamentos en los hospitales, que los pueblos tengan accesibilidad, que haya atención a las personas con discapacidad. Es decir, hay que atender la revolución de las cosas chicas y al mismo tiempo ir haciendo cambios estructurales. Pero esto está contenido en el programa y a partir de agosto se va a empezar a divulgar el plan de gobierno. Hoy está el programa colgado en la página web del Frente Amplio, así que el que dice que el Frente Amplio no tiene propuestas es simplemente porque ha tenido un poco de pereza para leer el programa. Pero no obstante eso, ahora va a haber un plan de gobierno que de hecho lo tiene a su Ahí va cargo a haber más Ricardo detalles, Erlich. por ejemplo, sobre el posicionamiento en torno a este tema, más allá de que la propia cosa cita puntos de coincidencia que ahora podemos ver, pero digo, por ejemplo, usted menciona una cantidad de objetivos, de temas que el Frente Amplio quiere poner en la mesa, arriba de la mesa, como tema de campaña, dice, son temas cruciales. Ahora, también hay analistas que señalan, bueno, todos esos temas cruciales pueden quedar condicionados por lo que puede llegar a implicar si se da el triunfo del plebiscito, ¿no? Por el costo fiscal que puede llegar a tener. Entonces, esto no puede ser interpretado de alguna manera como que al Frente Amplio le da lo mismo si gana o no el plebiscito. Al Frente Amplio dio libertad de acción porque conviven con él dos posiciones. Al Partido Colorado le daba lo mismo si había ajustes salariales, ajustes de las jubilaciones por índice medio salario en el año 89, cuando Jorge Valle, un hombre muy importante en el Partido Colorado, presidente por el Partido Colorado, y Sanguinetti tenían posiciones distintas. Nadie se los preguntó así. Al Partido Nacional le daba lo mismo cuando Volonté, el líder mayoritario en ese momento, y la calle tenían posiciones diferentes sobre si tenían que incluirse o no normas de la seguridad social dentro del plebiscito. Y esto también podía tener afectación sobre las políticas futuras. Usted no sé si se acordará las cosas que decían en el 89 de lo que pasaría en el Uruguay si se aprobara el ajuste por índice medio de salarios de los jubilados, que iba a ser casi una catástrofe. Ujú. Y luego los jubilados ajustan por índice medio de salarios y de a poco han mejorado la jubilación. Y de hecho, si este gobierno conservador hubiera Bueno, pero sencillamente en ese entonces después seguido, se pero argumentó que parte déjeme de la esta frase reforma de nomás. la seguridad social que tuvo que emprenderse en el 96 tuvo que ver con eso, ¿no? Con el déficit más grande que empezaba a tener y a significar El el tema déficit más jubilatorio. grande que tenía el Uruguay cuando llegó el Frente Amplio del gobierno es que los jubilados con jubilaciones mínimas ganaban un tercio de lo que ganan ahora, o sea, 6.000 pesos. Que las personas se tenían que jubilar con 35 años de trabajo, con lo cual el acceso a la jubilación era prácticamente imposible para una parte enorme de la sociedad. Que las mujeres trabajadoras en el Uruguay que tienen a su cargo el cuidado de los niños, de las niñas y muchas veces de nuestros mayores, digamos, no llegaban a los años de trabajo y el Frente Amplio generó diálogos sociales en el 2006 y 2008 para resolver los peores aspectos de la seguridad social. Lo que yo le digo es, Uruguay tiene que tomar decisiones para mejorar la pobreza infantil, para mejorar la educación, para mejorar la seguridad pública. Pero esas medidas no tienen que ser a costa de que los jubilados pasen hambre, ¿verdad? De que nuestros viejos la pasen mal. Y esto parece ponerse en contraposición a cada minuto. Y cuando un veterano gana 17.000 pesos y a esa edad la gente gasta entre 3, 4, 5.000 pesos en medicamentos, esa persona no está llegando a fin de mes, está teniendo dificultades. Y básicamente son apoyados por sus familias o por sus entornos cercanos. Entonces, poner en contradicción la pobreza infantil con la situación de los jubilados de menores recursos, este gobierno lo hubiera resuelto, llegar al mínimo simplemente aplicando la misma política del Frente Amplio, que adelantos en julio los hubieran mantenido en enero, como hizo el Frente Amplio durante sus 15 años. Si eso hubiera sucedido, la jubilación mínima actual estaría bordeando el salario mínimo nacional. ¿Me entiende? Ujú. Y la política conservadora de este gobierno llevó a congelar las jubilaciones y pensiones mínimas. ¿Esto la gente lo quiere? No. Bueno, ¿cuál es la forma de transformar? El Frente Amplio entendió
que era el diálogo social. Y va a ir Tengo un por ese mensaje de un camino. oyente que dice, ¿qué es exactamente, qué implica el diálogo social? Porque es un concepto vago, señala este oyente. ¿Quiénes No, son sus no partes? es ¿Cómo se vago, representa? porque ¿Qué plazo tendrá? no es vago, porque el programa del Frente Amplio se encargó de colocar cuáles son los ítems que va a discutir, ¿verdad? Que va desde el financiamiento de la seguridad social, la edad jubilatoria, los modelos de ahorro, y con quién discutirlo, con qué formato, con jubilados, con trabajadores, con empresarios, con los partidos políticos, con asesorías de la OIT, de la CEPAL, conversando con la Academia Uruguaya, es decir, pensando el Ahí futuro sí del la mundo del dinámica es trabajo. similar a lo que fue el diálogo social por la seguridad social en el año 2008, ¿no? Bueno, ahí no tuvo claro, no tuvo nada de vago. Fíjese que las mujeres trabajadoras uruguayas adquirieron un año por cada niño nacido vivo, con lo cual muchas mujeres pudieron jubilarse por esa vía. Se bajó de 35 a 30 años los años de trabajo requeridos, con lo cual miles, decenas de miles de hombres y mujeres pudieron jubilarse. Se cambió la ley de seguro de paro, que era un martirio ir al seguro de paro, porque la tasa de reemplazo era bajísima cuando uno iba al seguro de paro, para tener lógicas transferencias que le permitan al trabajador no sentir que entra un calvario cuando lo envían al seguro de paro. Y lo mismo con asignaciones familiares, de forma que hubo cambios profundos, y solo le estoy mencionando algunas. Y al mismo Pereira. tiempo se reformó la caja bancaria, se reformó la caja notarial, se hicieron modificaciones a la caja policial, se hizo una propuesta para modificar la caja militar a la que le faltó un voto. Entonces, digamos, no es que no se hicieron transformaciones profundas, se hicieron. Para nosotros esta es la mejor vía, que es la vía legal, fue la mejor vía, pero luego un conjunto de organizaciones sociales y sectores políticos recogieron una cantidad de firmas suficiente como para que haya plebiscitos, que no Usted, son pocas las firmas que se requieren. no, teniendo en cuenta eso, Entonces, usted dijo bueno, que iban a ver también cómo se daba la marcha de la campaña, ¿no? Sobre el lugar que va a tener este tema dentro de lo que van a ser los pronunciamientos de Yamandu Orsi y Carolina Cose, por ejemplo, en sus discursos. Por ejemplo, está claro que se les va a preguntar por este tema, pero digo, ¿qué actitud proactiva van a tomar? ¿Usted no descarta entonces que puedan iniciar una campaña en contra o sí? nosotros hemos dado libertad de acción. Va a haber uruguayos y uruguayas, frente amplistas, senadoras y senadores, líderes de partidos políticos, que van a dar su posición de por qué no van a acompañar la papeleta. Y obviamente va a haber sectores del Frente Amplio, militantes del Frente Amplio, que con todo derecho van a dar su posición de por qué acompañar la papeleta. ¿Me explico? Y eso va a suceder. Y la gente, dentro de su real saber y entender, va a definir. Ahora, Carolina ha dado una posición clara y un fundamento claro que hace a la forma y al contenido. Porque en este caso la forma hace al contenido. Y realmente ha sido, desde mi punto de vista, muy valiente. Pereira, recién comentábamos lo del diálogo social, ¿no? Le hago una pregunta más con respecto a eso y a lo que mencionaba Cose. Ella destaca que la papeleta del plebiscito tiene puntos en contacto con las bases programáticas del Frente Amplio, que se habilite la jubilación a los 60 años, que hayan 3 pilares: solidario, de contribución y de ahorro individual no lucrativo. Voy a ese último punto. ¿Qué quiere decir con lo de no lucrativo? Bueno, el problema que es el siguiente. La- eh, las aspiraciones del PCNT, muchas de ellas pueden ser compartibles. ¿Quién de ustedes no estaría de acuerdo que un jubilado ganara lo mismo que el salario mínimo de un trabajador uruguayo, que es bajo, ¿verdad? Que está en 22.000 pesos, que son los salarios que con 2 salarios no permiten salir a una familia tipo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, no es una aspiración gigantesca, pero es una aspiración importante que cambia el nivel de la vida de la gente. Luego la discusión es cómo se llega. Yo ya le digo, si hubieran mantenido la política del Frente Amplio durante estos 5 años, hoy este tema no lo estaríamos discutiendo. El segundo es la edad jubilatoria. Todos sabemos que en Uruguay quedarse sin trabajo después de los 60 años, recobran un trabajo después de esa edad el 15% de los trabajadores. Con lo cual, digamos, quien pierde un trabajo a esa edad hasta los 65 años, ¿qué va a hacer?
Entonces, por supuesto que hay puntos de acuerdo. Y hay otros puntos que son divergentes con la posición que el Frente Amplio adoptó. Pero bueno, hay compañeros que en suma están de acuerdo con esta papeleta y compañeros que en suma no están de acuerdo con esta papeleta y también tienen fundamentos de fondo sobre el déficit que produciría, sobre las consecuencias que produciría al país, en fin, hay posiciones diferentes, pero no están escondidas, digamos. ¿Me explico? No están guardadas las posiciones diferentes. Eso no quiere decir tampoco que vamos a tener debates entre nosotros. En todo caso, daremos nuestras posiciones, ¿no? Mire, le leo, Pereira, un mensaje que viene de Analía desde la audiencia, que por lo visto es una votante frente amplista. Dice, me parece mal que Carolina no esté de acuerdo con los puntos que se plantean en la reforma, porque dice, la gente quiere jubilarse a los 60 y quiere que el valor de la jubilación alcance un salario mínimo. Creo que la gente está mareada con estas diferencias entre el PIT-CNT y el Frente Amplio. Y aclara, dice, ojo que podemos perder. ¿Cómo ve este punto que plantea este oyente? Bueno, hace un año que estamos transitando con el plebiscito, ¿verdad? Y hace un año que hemos definido la libertad de acción y hace un año que las posiciones se han ido matrizando. Acá queda más claro que nunca la independencia del PIT-CNT y de otras organizaciones sociales con respecto al Frente Amplio. El Frente Amplio en el acto de marzo del 2022 planteó, digamos, de alguna manera, la iniciativa del diálogo social. Y el plebiscito fue planteado en mayo, es decir, varios meses después. Es decir, la posición que había adoptado el Frente Amplio con respecto a cómo resolver el tema de la ley 20.130 y modificar algunos de estos aspectos centrales que estamos planteando, lo planteó a través de un diálogo. Ese diálogo luego fue refrendado por un plenario nacional en octubre, por el Congreso Nacional del Frente Amplio, y es una forma de resolver el problema de la seguridad social que de alguna manera recomienda la OIT y que fue la forma en que la llevó adelante el Frente Amplio. Si tenemos prudencia y Sí, si el pero tema lo manejamos entiendo con que la cuidado, oyente el apunta Frente que Amplio va a ganar la elección. sobre Porque, todo en esta campaña, claramente va a ir aspectos centrales, ¿no? Como preguntarle a la gente o plantearle a la gente, bueno, si quiere trabajar hasta los 65 años o no. ¿Quién no quisiera un salario, una jubilación en niveles del salario mínimo, ¿no? Entiendo pero vio lo que que yo ella... le expliqué en la entrevista. Sí, 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 Solo sí. si el gobierno hubiera cumplido que el ajuste del mes de julio no se lo descontara a los jubilados en el mes de enero, ya el salario mínimo estaría cumplido. En las bases del Ujú. diálogo social se contempla la posibilidad de que los trabajadores se jubilen a los 30 y en todo caso se fomente la jubilación tardía. Entonces, digamos, hay aspectos contemplados en el diálogo social que van en consonancia con algunos de los planteos plebiscitarios, ¿no? Enseguida continuamos en la entrevista central con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, planteándole otros temas. Por ejemplo, el hecho de que se haya elegido Artigas como el inicio de las recorridas de la fórmula del Frente Amplio y también el tema Venezuela, dentro de los temas de actualidad. Luego de meses de incertidumbre, Carolina Cose anunció que no va a acompañar el plebiscito que promueve el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio para la seguridad social. Sobre el posicionamiento de la fórmula del Frente Amplio respecto a el plebiscito del PIT-CNT, pero también sobre otras cuestiones de actualidad que tienen que ver con, por ejemplo, el comienzo de el viernes de una recorrida de la fórmula Orsi-Cose, una recorrida por todo el país, pero que tuvo como primer punto el departamento de Artigas, sobre también lo que implica la situación en Venezuela. Es que estamos conversando esta mañana con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Pereira, voy por el segundo punto que mencionaba ahí Romina, el comienzo de la recorrida por el interior. El viernes estuvieron en Artigas, ¿no? La fórmula, un departamento donde todavía está muy fresco el escándalo por el otorgamiento fraudulento de horas extra en la intendencia. ¿Cuánto pesó ese hecho para la decisión de empezar por este departamento puntualmente? Bueno, capaz que hay que ir un poco hacia atrás. El Frente Amplio hizo 4 giras nacionales con la dirección y con
los senadores y senadoras, diputados y diputadas, lo que se llamó el Frente Te Escucha, Diálogo por Uruguay, Gira por el Agro, es decir, el Frente Amplio hizo 4 giras presenciales, luego los distintos candidatos del Frente Amplio giraron el país, la mayoría de ellos los hizo en 2 oportunidades, con lo que se podría llegar a la conclusión de que el Frente Amplio ha visitado cada localidad entre 3 y 6 veces, dependiendo las veces que pasaron nuestros candidatos, y se ha lanzado tanto las candidaturas a la presidencia del Frente Amplio que se lanzaron en Montevideo, como Diálogo por Uruguay que se lanzó en el departamento de Durazno, se han lanzado las giras en el interior del país. Y esta no fue la excepción, se eligió el lugar más lejano de Montevideo, Bella Unión, para iniciar la campaña y se visitaron distintas localidades cercanas a Bella Unión y también en Salto, con lo cual, digamos, va a haber una campaña que va a intentar visitar 300 localidades, muchas de ellas a través de la fórmula presidencial y otras a través de la presidencia con senadores y senadoras y diputados, de forma tal de volver a cubrir como mínimo 2 veces esas 300 localidades que el Frente Amplio visitó con el FATE Escucha. De todas Haber formas, no. comenzado por Bella Unión no Sí. tiene que ver con el escándalo de corrupción, sino con una decisión política tomada desde hace bastante tiempo de que el Frente Amplio tiene que tener presencia en todo el país y que muchas veces los lanzamientos hay que hacerlos en el interior, y algo parecido va a pasar con el programa, con el plan de gobierno, que también se va a lanzar en el interior, como insisto, el programa también se lanzó a través de Diálogo por Uruguay en el departamento de Florida. Claro, Dije Durazno, pero era Florida. acá decíamos Artigas porque fue claramente el escenario político que acaparó la atención, ¿no? Con el escándalo en torno a las horas extras. Pero también, claro, llama la atención, Yamandu Orsi estuvo en 15 días, estuvo 2 veces en el departamento de Artigas después de estos hechos, ¿no? Bueno, Y eso se empezó pero a ver. 7 u 8 veces hemos estado en Artigas desde el año 2021, porque si usted me dijera, bueno, llegaron a Artigas cuando hay este problema, yo la entendería, pero a Artigas llegamos entre 7 y 8 veces. Eso le pueden dar cuenta las organizaciones sociales de Artigas, por supuesto de distintas localidades de Artigas y particularmente de Bella Unión, las propias giras de los candidatos, el FATE Escucha, Diálogo por Uruguay, y en esta oportunidad iniciamos la gira por Bella Unión, nos parecía que era una señal importante y de hecho lo fue. Y de hecho para el Frente Amplio, digamos, la estrategia de campaña tiene que ver con cubrir cada barrio de Montevideo, pero también cubrir cada localidad, por pequeña que sea, al interior del país. Y esto supone ser muy precisos en la gira de la fórmula presidencial, que lo está haciendo muy bien, y ser muy precisos también en la fórmula, en la presidencia del Frente Amplio y todo su equipo para llegar a las localidades que no están. De hecho, mientras ellos estaban en Bella Unión, yo cubrí la zonal de Maldonado Oeste, que vendría a Ujú. cubrir los balnearios de Piriápolis, Punta Negra, Punta Colorada, Solís y Gregorio Aznares, y de hecho se llenó un local grande del balneario Bellavista y estábamos todos precisamente en campaña electoral. Naturalmente los medios van a cubrir a la fórmula y es lo razonable que así suceda, pero no es que el Frente Amplio está estático en un solo lugar, sino al mismo tiempo visitando múltiples lugares, ¿no? De todas formas, en Artigas parece haber incidido, parece haber dado resultado. Pienso en la encuesta que publicó la consultora Ágora, que determina que la intención de votos de la coalición de izquierda, del Frente Amplio, hoy en día en el departamento es de 29%, ¿no? Ante lo que es, por otro lado, un desplome de los blancos, que pasaron a tener una intención de voto de 20%, y la desaprobación mezclada con incertidumbre también, que se refleja en un aumento de los indecisos, que llegan al 27%, además de un 11% que quiere votar directamente en blanco o anulado. ¿Usted cómo analiza esos números que se dieron en el departamento de Artigas a la luz de lo que fueron estos acontecimientos políticos? Hay una idea que ha lanzado Yamandú en el acto del Galpón, en la Convención Nacional del Frente Amplio, donde se decidió que Carolina fuera candidata a vicepresidenta y se aprobó el programa. Una fue la revolución de las cosas simples, pero otra fue que gobierne la honestidad y que Uruguay vuelva a ser conocido en el mundo por sus avances, por su política antitabaco, por sus
índices democráticos, por el mejoramiento de la calidad de vida de los uruguayos y uruguayas, y no por una serie de escándalos que, como ustedes saben, no es uno ni dos, sino que son una enorme cantidad que empezó con la entrega del puerto sin informe jurídico ni económico, y que aunque no sea penalizable, se detectaron un conjunto de irregularidades, que continuó con el dominado caso Astesiano, que implicó seguimiento a senadores, al presidente del PCNT, a estudiantes del Liceo 41, al ex jefe de policía de Montevideo, Mario Lallera, que siguió con el caso del pasaporte Marcet, que incluyó que 20 hombres y mujeres de gobierno se nuclearan para mentirle al Parlamento, para decirle que Marcet no era el narcotraficante que ya sabían que era, sino un organizador de espectáculos, un jugador de fútbol, y que luego la FLUF, según Carolina H., rompió ese expediente, con lo grave que esto significa. Siguió con Moreira entregando viviendas a dedo, con el caso de Salto Grande, que ingresaron los ediles de la lista de la calle y de Albizu, y luego Albizu es premiado como candidato a la intendencia por el Partido Nacional, que ese tema, digamos, tuvo una posición del Parlamento de que de alguna manera había que cesar todos los ediles que habían ingresado por esta vía, y eso no sucedió. Este caso de Artigas, otras intendencias que se están investigando, el caso de Penades, que por un lado tiene una cantidad de delitos de índole personal vinculados al abuso sexual infantil, con lo grave que esto es, pero luego la trama de poder que utilizó para intentar estafar a la justicia, Yo le entiendo, contratando la inteligencia policial, otros policías, gente de la Corte Electoral, sí. Aparentemente gente de la DGI, es decir, Pero abuso ¿por qué de poder menciona tan todo grande esto como con ese. respecto a la encuesta de Bueno, la pero que no localidad es de una sola Artigas? encuesta la que ha ido modificando, ¿verdad? El Frente Amplio ha ido mejorando su intención de voto en todo el interior del país. Hoy las encuestas dan al Frente Amplio apenas a 2 puntos del Partido Nacional, algunas empatando, y evidentemente esto ha sido también un trabajo muy fuerte del Frente Amplio en torno a llegar a todo el país, pero también una caída en la confianza en un partido que tuvo varias falencias, ¿no? Pereira, Respetuosamente decimos esto, pero hicieron promesas de 50.000 viviendas que no aparecen por ningún lado, hicieron promesas de achicar los asentamientos que no llegan por ningún lado, Pereira, hicieron lo promesas. traigo de vuelta a esto de Artigas que comentábamos, porque toda esta enumeración que usted hace, Pero pues, son un collar. Yo no la no, quiero no, aislar de Ujú. una praxis. está No es una bien. política aislada, no es un problema aislado que pasó en Uruguay. Pasa que ahí, Es una a lo que voy práctica con esto es que política. usted está ampliando, empezó por lo de la honestidad y ahora está yendo también por promesas incumplidas o lo que fuera. Pero vuelvo un momento ¿Y a qué lo le de la parece? honestidad. ¿La No, honestidad qué le parece? Si usted le dice a la gente que va a construir 136 liceos modelos y luego hay 4, ¿le dijo la verdad o los engañó? Si usted le dijo 50.000 viviendas Pero y luego dijo que fue una ilusión. volviendo al tema de la honestidad, incluso el propio Yamandu Orsi fue muy cuidado, ¿no? En la recorrida por el departamento de Artigas del término específicamente que utilizó, ¿no? Apuntó al honrado, no hizo mención explícitamente al tema Caram y Valentina Dos Santos. No, nosotros no pegamos en el piso, pero sí claramente ahí hay procesados y procesadas por distintos delitos de corrupción, ¿verdad? Y estos son un poco más de $1.300.000 vinculados a horas extras, de gente que no marcaba la tarjeta, de gente que no las hizo, de gente que se le adjudicaban más horas que las que del día tenían, o las que eran posibles hacerse. Es decir, se demostraron estas irregularidades y se están investigando otras, ¿verdad? Vinculados a licitaciones, vinculados a otros temas. Bueno, en este caso, claramente hay procesados por delitos de corrupción y generó un mar de fondo nacional porque claramente el uso clientelar de las cosas puede llevar a estas deformaciones políticas. Pero también hay que ser cuidadosos porque no hay que meter todo en una misma bolsa, ¿verdad? El Quiero, Uruguay es un país que tiene que cuidar su convivencia, pero el Frente Amplio ha sido un garante democrático, digamos. En cualquier otro país del mundo, con esta ola de escándalos que hubo, realmente estaríamos ante problemas mucho mayores. Sin embargo, hemos tenido prudencia, hemos tratado el tema con responsabilidad y en cada caso hemos declarado, sin dejar de decir lo que pensábamos,
pero sin romper ningún aspecto de la casa común en la que vivimos, que es el Uruguay, ¿no? Pero sí reclamando que se fortalezca la institucionalidad, ¿no? Enseguida le consultamos sobre un último tema. Un último tema, Pereira, para ir terminando. Le consulto por la crisis en Venezuela, el posicionamiento del Frente Amplio. En su última declaración sobre el tema, el secretariado ejecutivo del Frente pide la publicación de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y dice que estará atento a los informes publicados por el Centro Carter y los observadores de la ONU. Bueno, ya pasados 15 días de las elecciones, la publicación de esas actas no se ha dado. El Centro Carter, que observó de manera independiente las elecciones, declaró el viernes pasado que los datos apuntan a que triunfó el opositor, Edmundo González Urrutia, y que no hubo ataques informáticos en las elecciones, que era lo que señalaba el chavismo. ¿Todo esto cambia en algo la posición del Frente Amplio? La posición del Frente Amplio es clara en varias direcciones y hubo más de una declaración, alguna escrita y otra pública. Lo primero es que nosotros seguimos aguardando que se publiquen las actas y que luego puedan ser verificadas, ¿verdad? Y que luego puedan ser contrastadas. ¿Manejan Porque una esta fecha es la ahí, manera Pereira? de ganar o perder la elección. ¿Manejan La una fecha? legislación venezolana da 30 días. Nos gustará más o menos, pero es la legislación venezolana. Con lo cual tendremos que esperar esos 30 días. Políticamente no sería razonable esperar esos 30 días, ni a nosotros nos gusta, pero es lo que dice la legislación venezolana. Lo segundo que hemos planteado, nuestro apoyo al gobierno de Lula, y de hecho le hemos mandado una nota por liderar este proceso que implica exigirle a Venezuela transparentar la información y poder corroborarla, y luego dar cumplimiento a lo que el soberano haya decidido en cualquiera de las direcciones, ¿verdad? Luego de corroborar. Y eso es lo que hay que tratar de tener, una posición clara, que no es admitir cualquier cosa, como no lo estamos haciendo, y esperar a que los acontecimientos en Venezuela sucedan de la mejor manera, y este liderazgo que tomó Brasil junto con México y Colombia, creo que ayuda mucho a resolver el tema, ¿no? Brasil Y de viene hecho insistiendo. hemos estado en comunicación con el PT precisamente para que poder dar un seguimiento cercano. Por otro lado, todavía las Naciones Unidas no ha tenido una expresión sobre el tema. Esa es Si bien lo está otra palabra que están esperando, la de la ONU. Claro, estamos esperando la racionalidad de lo que dijimos en el comunicado. Cuando esté todos estos temas cumplidos, el Frente Amplio se expresará. Ahora, Ojalá se tenga que expresar diciendo se cumplió el mandato popular, porque las actas se publicaron, porque pudieron ser contrastadas por organismos internacionales, porque pudieron ser verificables y auditables, y eso va a ser un comienzo de fortaleza democrática en Venezuela, donde hay una enorme debilidad. ahora, Y una mientras tercera tanto, cosa que hemos dicho, que sí. la izquierda uruguaya no tiene nada que ver con Maduro, ¿no? Entonces, digamos, si bien eso no está escrito, cualquiera que haya estado en el Uruguay durante los 15 años que gobernó el Uruguay puede decir que hubo algún dirigente político perseguido, algún periodista Bueno, perseguido, eso algún quería medio preguntarle. perseguido. Usted hace Más énfasis bien ahora. mejoramos los índices democráticos, ¿verdad? Los mejoramos sustancialmente. No es Entonces, menor eso digamos, que cuando dice. hacen... Para usted es necesario marcar esa diferencia. O sea, hoy en día dijo así, ¿no? La izquierda uruguaya no tiene nada que ver con Maduro. No es menor, tiene digo, nada que ver. porque por otro lado, yo le iba a señalar justamente eso, ¿no? Mientras que usted dice, bueno, estamos esperando ese plazo formal que establece la propia Constitución de Venezuela respecto a la publicación de las actas. Bueno, se señalan las terribles denuncias de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Van 24 muertos según organizaciones de derechos humanos, más de 2.200 detenidos que el propio Maduro tacha de terroristas y anuncia incluso 2 cárceles de máxima seguridad para ellos. ¿Es por eso que usted marca ahí la diferencia? Cuando el Estado reprime, cuando utiliza su fuerza para acallar voces opositoras, tenemos que llamar a la responsabilidad a cualquier gobierno que utiliza esa fuerza. Lamentablemente en América Latina no es un suceso aislado, ¿verdad? En los últimos años hemos visto cómo injustamente se colocó en prisión a Lula y se lo proscribió para no participar en la elección que ganó Bolsonaro.
En los últimos años hemos visto cómo se destituyó del gobierno a Dilma Rousseff para poner a Temer, quien después fue preso por corrupción, y a Dilma Rousseff no se le colocó ni un solo delito, ni siquiera se la proscribió. En los últimos años hemos visto cuestiones muy duras en Perú, hemos visto otros temas en Ecuador, hemos visto un golpe fallido en Bolivia y cómo nosotros invitamos a la presidenta golpista a asumir la presidencia de un país democrático como Uruguay. Es decir, Venezuela no es el único problema democrático que tiene América Latina, pero si se usa la fuerza del Estado para reprimir, el Frente Amplio siempre va a estar en contra. Luego, claramente hay que intentar que las fuerzas sociales que se movilicen también lo hagan en forma pacífica, ¿verdad? Yo si en Uruguay salgo a manifestar y rompo vidrieras, a mí me van a llevar detenido, ¿me entiende lo que le digo? Ahora luego hay que velar por los derechos humanos y porque no haya un abuso del Estado, porque no haya abusos estatales de ningún tipo, ¿no? ¿Van a Y eso a plantear nosotros esa preocupación por el tema de nos derechos duele humanos? particularmente. ¿Perdón? Que van a plantear, van a formalizar esta preocupación que señala por el tema de las violaciones a los derechos humanos. No, ya está planteada. Y de hecho está planteada no solo por el Frente Amplio, está No, planteada pero por... sí, está planteada, pero en el último comunicado que hacía referencia a Gastón del Secretariado Ejecutivo se mencionaba incluso que la jornada de la elección se había celebrado en paz. Bueno, es que Se eso había celebraba pasado eso, así. ¿no? Está Pero bien, eso pero lo después... decía el Frente Amplio, la oposición venezolana. ¿Me explico? Hasta ahí había sucedido todo de paz. Ese día de la elección, de acuerdo a todos quienes estaban en Venezuela, fue una jornada muy pacífica. Luego, los días ulteriores, hubo problemas de todo tipo. Bueno, estos problemas que deberían llevar a la mesura de los uruguayos. Lo que pasa es que, claro, lo queremos trasladar a la campaña electoral uruguaya. ¿Y qué puede tener que ver la política uruguaya con la política venezolana? ¿Qué puede tener la izquierda uruguaya con la izquierda venezolana? No, pero hay Nosotros tenemos pronunciamientos que incluso dentro respetar, del Frente Amplio, ¿no? Hay votantes del Frente Amplio que reclaman un pronunciamiento más firme y más contundente en contra de esta situación en Venezuela. pero ha sido firme. Yo lo que le estoy diciendo es duro, ¿verdad? Yo le estoy diciendo, la izquierda uruguaya no tiene nada que ver con la izquierda venezolana, porque no compartimos lo que están haciendo. Si le estoy diciendo que hubo sucesos de los que nosotros pudimos constatar que violentan los derechos humanos, para los frente amplistas la violación de los derechos humanos es un tema muy importante. Y también claramente que hay que solicitar que las manifestaciones que con todo derecho hace un pueblo para reivindicar sean de carácter pacíficas. Digamos, bueno, esto ojalá se dé porque la violencia en un pueblo solo trae desgracias para ese pueblo, ¿no? Pero esto es contundencia. Entonces, si hay que tomar otras decisiones, nos faltan elementos, como bien ustedes plantearon. La declaración del Frente Amplio es muy potente en el sentido de dar garantías, de no reconocer hasta tanto no haya un reconocimiento internacional y nacional, y hasta tanto no se hayan podido corroborar las actas y de alguna manera auditarlas. Y bueno, estamos a la espera del pronunciamiento de la ONU, de un segundo pronunciamiento que según dicen va a tener la Fundación Carter, y al mismo tiempo de las gestiones que están haciendo Colombia, México y Brasil, liderados por Lula, que es el proceso en el que tenemos mayor confianza, porque es el que apunta a resolver el problema que hoy vive Venezuela, ¿no? Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. A las órdenes, es un placer. Que pase bien.